Hemos estado con esta serie del Padre Nuestro ya varias semanas consecutivas y qué emocionante, ¿verdad? En un solo pasaje poder extraer tantas cosas gloriosas, tantos principios bíblicos que el Señor nos deja, y hoy no es la excepción. La semana pasada hablamos del tema del perdón, refiriéndonos a que nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón y qué glorioso ese perdón que Dios nos ofrece a nosotros de nuestros pecados. Pero hoy vamos a hablar de la segunda frase de esta expresión en Mateo capítulo 6 versículo 12. Si está viendo sus notas, es el versículo que está como encabezado. Dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, que fue lo que hablamos la semana pasada, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa segunda parte de la frase es la que vamos a enfatizar el día de hoy. Mientras Dios nos ofrece perdón, también nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos sido perdonados, entonces Dios espera que nosotros también perdonemos a nuestros ofensores. Y aquí, ¿verdad? Por eso la segunda frase dice: también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy en día, ¿verdad? Muchas personas expresan su necesidad de paz. Hay mucha gente que vive sin paz. Parece que no hay paz en sus vidas, en sus corazones. Quizás ese era su caso en algún momento y por eso buscó a Dios, porque el mundo anda buscando la paz. Pero muchas veces la falta de la paz en nuestras vidas está directamente relacionada con la falta de perdón. Cuando nosotros nos llenamos de resentimientos en nuestros corazones, de amargura, de cosas que, ¿verdad? Relacionadas a la falta de perdón, esto nos roba de la paz. La falta de perdón nos roba la paz. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que nos provoca esa falta de paz? Bueno, la culpa. Por ejemplo, si yo soy el que ofendí, ¿verdad? Porque está cuando me ofenden y está cuando ofendo, ¿verdad? Entonces, si yo fui el que ofendí, a veces hay un sentido de culpabilidad que te roba la paz. Sabes que actuaste mal, sabes que ofendiste a alguien y ese sentido de culpabilidad te roba la paz. El resentimiento sería otra de las cuestiones. Cuando me ofenden, me lleno de resentimiento, de amargura, ¿verdad? Y me roba la paz, ¿verdad? Me roba la paz. No tengo que ahondar mucho porque usted será testigo de que nos ha ocurrido a todos en algún momento otra de nuestras vidas donde le hemos dado lugar al resentimiento. Es más común de lo que nosotros nos imaginamos, pero no porque sea común es correcto, o no porque sea común esto es lo que Dios desea para nuestras vidas. Dios dice que Él quiere darnos paz más allá de lo que del entendimiento humano, ¿verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero si estas cosas entonces me están robando la paz, por eso el Padre Nuestro, ¿verdad? Se preocupa en expresar que nuestras oraciones, en esta oración modelo o ejemplo, nos invita. Porque Mateo 6, para aquellos que no han estado en la serie esta anterior, estamos desglosando, ahora sí que examinando y escudriñando minuciosamente the Lord's Prayer, lo que conocemos como el Padre Nuestro, que no era una oración dada para ser repetida nada más, sino que tenía principios bíblicos y es un ejemplo de cómo debemos de orar. Pues uno de los propósitos que hemos venido mencionando a lo largo de esta serie del Padre Nuestro es conectarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Por eso empieza diciendo Padre Nuestro, o sea, busca esa oración que nos relacionemos nosotros como hijos con Él, que es nuestro Padre Celestial, que conectemos con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y por ello Jesús nos invita a orar de esta manera, porque si algo impide la conexión con Dios, son esas raíces de amargura, esos resentimientos que a veces hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por eso nos invita a orar de esta manera: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta frase, el pecado, que sería la falta de perdón, que es pecado, el pecado está representado aquí por la deuda, ¿verdad? El perdón es un elemento, ¿verdad?, importante en la vida de los creyentes. Si vivimos como con estas cuestiones, seremos deudores al reino de Dios.
deudores al reino de Dios. Y por eso Dios nos invita a que roguemos y que oremos. Perdona nuestras deudas, ¿verdad? Primero, pero también ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Tenemos que estar conscientes que siempre va a haber algo por qué pedir perdón y siempre va a haber algo por qué dar el perdón. Eso es una realidad. Siempre o vamos a estar en necesidad de que alguien nos perdone o vamos a estar en necesidad de ofrecerle el perdón a alguien. Y por eso esta oración habla y aborda este tema tan importante, que como dije es muy común, pero no porque sea común sea correcto. Cómo ser libres de esos resentimientos, de esas cosas que nos roban la paz, cómo traer esa liberación. El hecho es que en tu vida vas a ser herido. Esa es una realidad. En tu vida vas a ser herido por otras personas. Has sido herido quizás muchas veces en el pasado y vas a seguir experimentando sufrimientos de este tipo en el futuro. Quisiera decirte que no, pero sí, ¿verdad? Nosotros como pastores hemos lidiado con casos como que hay un conflicto, ¿verdad? Con personas de la misma congregación entre ellos, ¿verdad? Y entonces uno dice, me voy a ir de la iglesia, ¿verdad? Pero digo, bueno, ¿crees que huir, ¿verdad? de la situación y no enfrentar la situación va a traer solución? Pero lo cierto es que te puedes ir al fin del mundo, pero allá en el fin del mundo va a haber otro con otro nombre que quizás te va a ofender en el futuro. Y la verdad es que tenemos que aprender a lidiar con esta situación. El hecho es que vas a ser herido por otras personas. Muchas veces, ¿verdad? Fuiste herido en el pasado y estás viviendo las consecuencias hoy, o vas a sufrir en el futuro. Algunas veces intencionalmente, ¿verdad? Te ofenden, a veces sin querer. Y si no aprendemos a liberar ese dolor, se va acumulando en tu vida. Y como la basura, ¿verdad? De la culpa que se hablaba la semana pasada, ¿verdad? Se va acumulando esa basura, y tarde que temprano empieza a oler, a apestar, a oler mal. Y no es la intención de Dios que vivamos de esa manera. Si permites que el resentimiento, el rencor, la ira se acumule dentro de tu vida y no sabes cómo soltarlo y deshacerte de él, bueno, pues hay que hoy prestar atención a lo que vamos a compartir, los principios del perdón que vamos a compartir, que nos trae la liberación para ayudarnos a emprender ese camino vía el perdón, porque esto va a ser muy beneficioso para nosotros. Si no lo hacemos, es como un veneno, dice la Biblia, que te envenena a ti y luego contaminas también a otros. Orar de esta manera, como dice el Padre Nuestro, orar de esta manera nos pone en posición correcta para conectarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Está en una oración modelo, en una oración ejemplo que nos da. ¿Por qué? Porque perdonar no es fácil. Necesitamos intervención divina para que el Señor nos ayude, pero sí es posible si acudes y en tu oración, ¿verdad? Te pones en esa posición para conectarte con tu Padre, que te da el recurso para poder perdonar y ser libres de la culpa y el resentimiento. Vamos a ver estos principios bíblicos sobre el perdón. Número 1, el perdón no es opcional. Póngale ahí en sus notas, el perdón no es opcional, es la palabra que va ahí en el blanco. No sé si tienen el PowerPoint ahí arriba, pero estaba en la misma USB y se llama liberación. Ahí está. ¿Okay? No es opcional. Esto es importante, convencernos de esta verdad es sumamente importante. Convencerte de esta verdad es sumamente importante. Cuando tú te convences de que el perdón no es opcional, es decir, es mandatorio, lo tenemos que practicar, vamos a vivir vidas más fáciles de llevar. No vamos a sufrir tantos con esta cuestión porque vas a estar en automático, se va a volver tu estilo de vida y eso es lo que queremos, que el perdón se vuelva nuestro estilo de vida. Mire, hemos estado hablando en esta serie, Él es nuestro Padre, nosotros somos los hijos y como hijos de nuestro Padre Celestial le debemos obediencia. Y si algo es un mandato de nuestro Padre, el Hijo le corresponde ¿qué?
Obedecer. ¿Cuántas veces no le ha dicho usted a su hijo, aunque él no entiende por qué le estás pidiendo lo que le estás pidiendo, pero usted lo va a hacer? Pero ¿por qué? Dicen los hijos. ¿Pero por qué, mamá? ¿Pero por qué, papá? Yo sé lo que le digo, ¿verdad? Y a veces porque ya no nos entienden, que es por su bien, que es para su provecho. Pues Dios nos dice, este es un mandato. Y si logras entender que si lo obedeces simplemente porque es un mandato, tú te vas a salir beneficiado. Yo sé por qué te lo estoy pidiendo. Dice Efesios 4, 31 y 32. Me encanta esta versión porque empieza con la idea de esta lección. Líbrense de toda amargura. ¿Cómo encontrar liberación de esa amargura, de resentimiento y de falta de perdón, de esa furia y enojo que a veces provocan las personas que nos ofenden en nosotros? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si usted se fija, todos los verbos de este versículo son verbos en imperativo. Son verbos en imperativo. Esos son los verbos que denotan un comando, una acción, un mandato, ¿verdad? Es un mandamiento. Y los mandamientos son hechos para obedecerlos. Es una ley. Las leyes están puestas para obedecerlas. Y si fracturamos la ley o si violamos la ley, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces tú escoges. Yo quiero obedecer a Dios simplemente porque Él merece o porque le debo obediencia a mi Padre. Y si tú entiendes, ¿verdad?, que el perdón es un mandato y que no es opcional, entonces tú vas a obedecer este mandamiento. ¿Decimos amar a Dios, sí o no? ¿Y qué dice este texto, Juan 14, 15? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si decimos amar a Dios, vamos a obedecer sus mandatos. No algunos, todos. Y uno de ellos es practicar el perdón, ¿verdad? La falta de perdón sería entonces, si el perdonar es obediencia, entonces la falta de perdón es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. ¿Y el pecado qué hace? Nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados causan división entre Dios y el hombre. Nos separan, nos alejan de Dios. Por eso esa urgencia de esta oración modelo de invitarnos a que cuando oremos, ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con los demás. ¿Por qué? Porque para que nada impida esa conexión. Porque el pecado te separa y la falta de perdón es pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos que destituidos de la gloria de Dios. Entonces es importante deshacernos, liberarnos, ¿verdad?, de ese resentimiento, de esa amargura, para evitar el pecado y para también estar en buenos términos con los demás, porque esto va a provocar que yo esté en completa comunión con mi Padre Celestial y reciba todos los beneficios de estar en comunión con Él. Dice Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ouch. Quisiera así ponerle como florecitas y caritas felices, ¿verdad? Pero duele, pero ¿verdad? Hasta a mí me duele, hermano. Hasta a mí me duele. Es que, ay, Señor, pero ¿cómo? Pero ahí está bien claro, hermano. Si no perdonamos, tampoco vamos a perdonar, no vamos a ser perdonados. El perdón está directamente conectado con nuestra relación con Dios. ¿Quieres estar en paz con Dios? Tienes que estar en paz con tu prójimo. Tienes que practicar, y para estar en paz vamos a necesitar practicar el perdón, porque los seres humanos fallamos, ¿verdad? Porque a veces para allá, pero no vemos para acá, ¿verdad? Fallamos, entonces necesitamos, porque de lo contrario, nuestra relación con Dios también va a estar dañada. Dice la Biblia también, no está en sus notas, pero en primera de Juan capítulo 4, versículo 7, versículo 8, dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos que amar, ¿verdad? El perdón está directamente conectado con nuestra relación con Dios. Por eso la oración ejemplo del Padre Nuestro nos invita a perdonar a nuestros deudores. Nuestros deudores son los que nos ofenden, ¿verdad? El perdón nos hace candidatos para el perdón. El perdón nos hace candidatos para el perdón.
Yo quiero obedecer este mandato porque si lo obedezco me va a ser un candidato para yo recibir misericordia de Dios, perdón de Dios también por mis ofensas, por mis pecados, por lo que ofendo a Dios, ¿verdad? Y dice el Juan 15:12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Que se amen. Eso también, ¿verdad? Podría traducirse igual a perdonar. Necesitamos perdonar y amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y me gusta que dice la frase los unos a los otros, es decir, a veces es de aquí para allá, a veces de allá para acá, pero tenemos que hacerlo nuestro estilo de vida, estar dispuestos a dar el perdón y estar dispuestos a recibir el perdón también, ¿verdad? Entonces, dice mi mandamiento. No es opcional. El perdón no es opcional, pero si captamos esa verdad, va a ser más fácil para nosotros ya actuar como debemos y no autotorturarnos, ¿verdad? Con querer tomar otra ruta u otra alternativa. Número 2, el perdón no tiene límite. El perdón no tiene límite. Mire, una cosa es perdonar a las personas que te lastiman una vez, ¿verdad? Bueno, se le chispoteó, ¿verdad? Decimos, ahí, echó malas, ¿verdad? Tuvo un mal día, ¿verdad? Lo voy a perdonar, la voy a perdonar. Bueno, es la primera vez que me falta, nunca se había portado mal, nunca esto, nunca aquello, ¿verdad? Una cosa es perdonar a la persona que nos lastima una vez, pero ¿qué pasa con los ofensores que reinciden y que siguen haciéndolo una y otra vez? Que nos siguen haciendo daño y más daño y más daño. ¿Qué se supone que vas a hacer con ese tipo de gente? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues uno de los seguidores de Jesús, Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? También hizo esta pregunta hace más de 2000 años y hago énfasis el apóstol Pedro, porque sucede hasta en las mejores familias. Sucede también a nosotros como siervos de Dios. Tenemos que lidiar con eso también. No somos la excepción. Ay, para la pastora es bien fácil, pero créame que no lo es tan fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero entonces para Pedro no era fácil. Y por algo estaba preguntando lo que estaba preguntando, ¿verdad? Ahora dice la porción, Mateo 18, 20 al 22. Ahí está, dice, pues ¿dónde dice esta porción? Note todos los detalles desde el principio. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. Cabe señalar aquí que el contexto, ¿verdad?, de la pregunta del apóstol Pedro viene en un momento en el que Jesús está diciéndole a sus seguidores que deben de estar de acuerdo, porque en el acuerdo es donde yo estoy, dice Jesús, en medio de ustedes. Cuando hay acuerdo, cuando oímos ese texto, es bien común oírlos en la iglesia. Cuando llega poquita gente al culto, poquita gente a la oración, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿verdad? De acuerdo, ahí está Dios en medio nuestro. Pero lo utilizamos mal. No es el contexto, no es el sentir de ese versículo bíblico. No es el sentir. No se trata del número de personas. Y a veces como que el diablo sutilmente nos enfoca en el número, pero no se trata del número, sino del acuerdo. Dios dice, cuando hay armonía, cuando hay paz entre ustedes, cuando no hay rencillas, cuando no hay pleitos, cuando no hay raíces de amargura, cuando no le dan lugar a estas cosas, entonces en ese ambiente es donde yo voy a venir a glorificarme y a habitar. Y si no hay ese ambiente, el ambiente no está propicio para que Él esté en medio nuestro. Queremos ver la gloria de Dios, pero estamos en conflicto con alguien. Están muy serios, hermano. Los maestros judíos, fíjese, Pedro creía que estaba bien, quedando muy bien, ¿verdad? Pedro creía que estaba quedando muy bien porque hace su pregunta, pero luego como que le despista. Él pregunta, pero luego solo contesta, ¿verdad? Él dice, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar al que repite la ofensa? 7 veces. Como que pensaba que iban a presionar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los maestros judíos enseñaban que se podía perdonar la misma falta hasta 3 veces. ¿Sí? Y quizás Pedro pensó impresionar a Jesús y dijo, pues me voy a ver bien generoso y bien espiritual, ¿verdad?, ante mi maestro.
y le dijo, pues yo digo que 7. Él ha de haber dicho, no hombre, yo el doble y una más de lo que dice la ley de los judíos, ¿eh? El doble y una más. Y él pensaba, pero ¿cuál sería su sorpresa? El sorprendido fue él. El que fue impresionado fue él con la respuesta de Jesús. Jesús que le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esos son 490 veces. Ahora, no sabemos, ¿verdad? Porque si leemos desde el versículo 15, esa porción en su propio tiempo, dice, hermanos, si alguien, ¿verdad?, hizo algo en contra de ti, y dice hermano, si un hermano te ofende, ¿verdad? Entonces habla en términos de hermano esa conversación. Entonces no sabemos si en realidad Pedro estaba preguntando porque tenía conflictos con su hermano, literal, ¿verdad?, o con algún hermano en la fe, ¿verdad? Pero él tenía un hermano carnal, que era Andrés, ¿verdad? Andrés era el hermano de Pedro. Y no sé si por eso lo preguntó, pero si hace 2000 años tenía los mismos problemas que tenemos hoy de falta de perdón y resentimientos y cosas de este estilo, oiga, me da a entender que la gente de aquel entonces era muy similar a la nuestra, ¿verdad? ¿Y qué me dice esto? Que probablemente, o que el caso de antes era el mismo de hoy. La verdad es que aproximadamente el 90% de todo resentimiento comienza en la familia. 90% de las razones por qué estamos con resentimiento son con cuestiones de la familia. Hay mayor ira, mayor resentimiento entre la gente más cercana a ti, porque estás constantemente en contacto. Mire lo que dijo alguien una vez: el convivir con aquellos que amamos será la gloria, pero el convivir con los que conocemos es otra la historia, ¿verdad? Entonces es otra la historia con los que conocemos, con los que pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Es la gente alrededor nuestra, con la que estamos más cerca, la que a menudo es la que nos lastima. Oiga, qué triste, pero hay gente que, hermanos, tíos, padres, hijos, que tienen años y no se hablan. Esta es la realidad. Y Pedro estaba haciendo una pregunta legítima que a lo mejor nadie más se atrevió a preguntar, pero qué bueno que Pedro se atrevió, porque nos da luz a nosotros, porque esto es bien cotidiano para nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi hermano me sigue lastimando una y otra vez por ese contacto diario? A veces hasta bromeamos al respecto, pero la verdad es que muchos de ustedes han sido profundamente heridos por un miembro de la familia. Algo que me dijeron, algo que me hicieron, un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual. Y estamos profundamente heridos y lastimados. Hoy todavía recuerdas lo que te hicieron cuando eras niña, cuando eras niño. Pedro estaba haciendo una pregunta legítima. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Él creía que se veía muy bien, ¿verdad? Y muy magnánimo lo que él estaba contestando, ¿verdad? Porque la ley judía, dijimos, hasta 3 veces tenías que perdonar la falta. Pero después de 3 veces, mala suerte, mi amigo, hasta aquí se acabó el perdón, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús dice, yo te digo que hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que nada más 490 veces? ¿Ya la 491, entonces sí ahí va la mía? No. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es lo que dice nuestro encabezado. No, el perdón no tiene límites. Lo que nos está dando a entender Jesús es que las veces que sean necesario, un número ilimitado de veces, tenemos que una y otra vez soltar perdón, y esto nos va a traer liberación de nuestras heridas. Cuando continuamos perdonando a nuestro ofensor, esto no trae liberación a nosotros. Dice 1 Corintios 13:5, que está ahí en sus notas, ni ofensivo, dice, hablando 1 Corintios 13, si usted lo lee en su propio tiempo, es el capítulo del amor, ¿verdad? Que habla del amor. Entonces dice, ni ofensivo, dice, el amor no debe ser ofensivo, dice, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas,
Quiere decir que si tú literalmente estuvieras llevando registro para que llegue la 491 vez y ahora sí va la mía, si estás llevando registro, no es perdón. No has perdonado. Si estás llevando registro, no has perdonado todavía ni siquiera la primera vez, porque el amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Dice el otro texto, primera de Pedro 4:8, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, o sea, continúen siempre demostrándose profundo amor unos a otros, porque el amor que cubre gran cantidad de pecados. Otra versión dice multitud de pecados, es decir, toda la multitud de veces que tenga que perdonar sin límite, tengo que hacerlo continuamente. Así como mi Dios me ha perdonado a mí, yo tengo que perdonar y liberar a mis deudores de la deuda que tienen conmigo. ¿Por qué es tan importante liberarnos de esas raíces de amargura, de ese resentimiento? Porque el perdón trae liberación. Este es el siguiente punto. El perdón trae liberación. ¿Por qué Dios nos insta todas las veces que sean necesarias? Porque le gusta torturarnos. Mira, me gusta que sufran. No, es para tu bien, es para tu beneficio. Esto te va a traer liberación. El perdón trae liberación. Jesús quiso aclarar esto y en el mismo capítulo de Mateo 18, donde Pedro hace la pregunta, enseguida empieza a relatar la siguiente historia. Y no la voy a leer toda, voy a ir desglosándola pedazo por pedazo. Dice, comienza así, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. No sé si había recesión o qué, pero quiso ajustar cuentas con sus siervos. O sea, el rey y los siervos. Dice, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los siervos, que le debía miles y miles de monedas de oro. Otra versión dice de plata. Y bueno, por supuesto en esos días no se utilizaban los dólares o las monedas que circulan alrededor del mundo hoy en día. Se le llamaban talentos y eran talentos de oro o de plata. Pero si esos 10,000 talentos que este siervo le debía al rey lo tradujéramos a nuestros tiempos, sería aproximadamente 12 millones de dólares el que este siervo le debía al rey. Quizás por mala administración o no sé por qué, pero la verdad es que este hombre no tenía esperanza. Su deuda no era pequeña, su deuda era enorme, era grande. Y en esos días, alguien que estaba en este tipo de bancarrota y de quiebra económica, la solución era bastante sencilla. El siguiente versículo dice, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, todo lo que tenía para así saldar su deuda. Cuando alguien tenía una deuda de esta magnitud, simplemente era venderlos como esclavos. A todos los de la casa, a toda la familia, al deudor, a la esposa, a los hijos. Se les quitaba todas sus posesiones, y vivían en casa de sus acreedores como sirvientes y esclavos por el resto de sus días, por el resto de sus vidas. La verdad es que este hombre le debía 12 millones de dólares a su rey. Era imposible para un siervo pagar esa cantidad de dinero. Piensen esto, 12 millones de dólares. Aún si el siervo le pagara o pudiera pagar $100 diarios, le llevaría más de 300 años pagar la deuda. Y un sueldo de un siervo no era de $100 diarios. So, usted se puede imaginar, este hombre estaba en la ruina, en completamente ruina. Y aún a pesar de que él sabía cuál era la magnitud de su deuda, y en esta situación él estaba muy consciente que aquí lo único que necesitaba era un rescate en serio, ¿verdad? Somebody to come rescue him, alguien algo que le ayudara a rescatarse de esa situación. Entonces el siervo se postra delante del rey y le pide que tenga paciencia y misericordia y le ruega y le dice, te voy a pagar todo, pero dame un poquito más de tiempo. La verdad es que un poquito más de tiempo no le iba a servir de mucho, aún si pagara $100 diarios, de nada le iba a servir.
Era una cuestión descabellada pensar que pudiera pedir un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo no le iba a ayudar a este hombre. Su deuda era irremediable. Pero el rey ve a este hombre que le suplica y tiene lástima del siervo y decide liberarlo de su deuda. Le dice: te voy a perdonar, te voy a borrar la deuda, voy a borrar la cuenta, voy a perdonarte y la cuenta va a quedar saldada, no me debes nada. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Se le perdonó una deuda enorme. El versículo 27 dice: el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Quién haría eso? ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Por qué debería liberar este rey a este hombre de su deuda? Y todavía más importante, ¿por qué debes hacerlo tú? ¿Por qué debes liberar a alguien que te ha herido tan profundamente? Porque a veces nosotros como que tenemos termómetro, ¿verdad? O algo así, o medidor, ¿verdad? Y estas ofensas, bueno, las tengo como inferiores o menores, ¿verdad? Y estas son más graves, estas sí las perdona, pero estas ya no, ¿verdad? Entonces, como que tenemos grados ahí, ¿verdad? Y ¿por qué debes liberar a alguien ¿por qué, Señor? No fue cualquier cosa chiquita que me hizo, fue algo grande. Y no me voy a entrar en detalles porque entonces metemos en problemas, ¿verdad? Pero, ¿por qué hacerlo? A veces creemos que cuando nosotros practicamos la falta de perdón o damos lugar al resentimiento, estamos castigando a la persona. Pero el que se está castigando eres tú mismo. El que se castiga eres tú mismo. Mire, dice Hebreos 12:15. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne y a ustedes y envenenen a muchos. Qué terrible. O sea, dice ahí: dejes de recibir. Cuando tú le das lugar al resentimiento, vas a dejar de recibir. Se va a frenar la bendición. No vas a ver la mano de Dios a tu favor o la vas a ver limitada. Por eso es importante liberarnos de ese resentimiento para que Dios suelte la bendición para mi vida. Porque mire, cuando hay falta de perdón, está científicamente comprobado que nos afecta, póngale ahí, físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Nos afecta físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Está comprobado que la falta de perdón está ligada a problemas de salud. Está comprobado que provoca a veces dolores de cabeza, tensión de músculos, dolores de estómago, dolores de todo tipo, problemas de coyuntura, mareos, cansancio, bloquea el fluido de la sangre a las coyunturas. También afecta el fluido de la sangre al corazón, fíjese. Aumenta las probabilidades de artritis, de lastimarse y no poder recuperarse de lastimaduras, problemas de quijada, de dientes, porque estás ahí amargado y mira, en las noches y ni duermes, el insomnio, ¿verdad? Y bueno, no me detengo porque la lista es enorme, pero físicamente te afecta y está científicamente comprobado. Emocionalmente no se diga. Te roba la paz, te da el insomnio, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, etcétera, etcétera. Te autocastigas cuando tú eres el ofensor. Mentalmente no piensas. Está científicamente comprobado que nos afecta el cerebro y el fluido, ¿verdad?, al cerebro, y también esto provoca que no pensemos con claridad las cosas. Nos afecta mentalmente, no puedes tomar buenas decisiones porque ahí está esa raíz de amargura.
Espiritualmente, pues ya lo dijimos, nos privamos de las bendiciones. Y mire lo que dice el otro texto, dice Efesios 2:15 al 17, dice: lo logro al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. O sea, cuando se unieron los que estaban en conflicto, vino la paz. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. La hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como los judíos que estaban cerca. Los conflictos que había entre ellos se acabaron en el momento que ellos escogieron la reconciliación. Y llegó la paz. Lo que les robaba el sueño se fue. Los que les provocaba depresión se fue. Lo que les provocaba enfermedades se fue. Lo que les provocaba arrugas se fue. ¿Verdad? Se fue, porque llega la paz, llega la bonanza cuando escoges el perdón. Tú vas a ser liberado físicamente, emocionalmente y mentalmente y espiritualmente cuando escoges el perdón. Mire lo que dice el otro versículo. O continúa el pasaje hablando, dice: pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. ¿Suena familiar? El hombre que le acababan de perdonar millones, ahora estaba cobrándole y torturando a alguien que le debía poco. Dice: ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión tú de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Wow. Dice que lo envió con sus torturadores, dice otra versión, y otra dice sus verdugos. Cuando tú escoges la falta de perdón y el resentimiento versus el perdón, vendrán los verdugos, los problemas espirituales, emocionales, físicos, mentales, etcétera, etcétera, lo que acabamos de mencionar. Esos son los verdugos que te torturan cuando escoges la falta de perdón. Dice: y esto es lo que hará mi Padre Celestial a nosotros si no perdonamos de nuestro corazón. Muchos de nuestros males están directamente relacionados con nuestra falta de perdón. Dice en cambio el versículo que sigue: el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Vives en la luz, tienes claridad de pensamiento, de decisión. Dice el siguiente: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel que contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Fíjese, esto es extraordinario. El perdón está directamente relacionado con si recibes los milagros o no, si se suelta el poder de Dios sobre tu vida o no. Libera esos milagros, libera el poder de Dios en tu vida ofreciendo perdón. Dice esto: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Porque aún nuestros dones, talentos, porque la ofrenda no nada más la monetaria que damos, también lo que ofrecemos en nuestro servicio a Dios, de nada nos sirve si estamos en conflicto con nuestro prójimo. Escoger el perdón es escoger la liberación. Tercero, el perdón es un acto de voluntad. Aquí me voy rápido. No es un sentimiento, es una decisión. Tan sencillo así.
El perdón no es un sentimiento, no es que si siento perdonar o no siento perdón, es que no, mira, aquí lo traigo todavía atorado. Decimos a veces, es que no lo paso, que no se me para enfrente, decimos, ¿verdad? No es un sentimiento, es una decisión. Yo escojo amar o no amar, yo escojo perdonar o no perdonar. Aquí hay algunas hermanas, más de una, que yo siempre doy este consejo. Mírelo por el lado amable, ¿verdad? Mírelo por el lado amable. Y hay varios se rieron, ya saben las que les he dicho. Siempre digo, ¿verdad? Mírelo por el lado amable. Y es una filosofía tan sencilla que yo he tomado de vida, muy alineada a la palabra de Dios. Yo escojo. A mí nadie me va a robar la paz. Yo escojo pensar por el lado amable. Pienso que a lo mejor anda en sus días, a lo mejor trabajó muchas horas en el solazo y anda fastidiado, a lo mejor tiene deudas que no hay a la puerta, la menopausia. Yo escojo pensar la andropausia y ahora hay todo tipo de cosas, todo lo que termina en náusea, ¿verdad? Yo escojo pensar y sea o no sea, yo me libero. Sea o no sea, yo me libero. Porque entonces tus verdugos son los que tienen el poder y la autoridad. Pero cuando tú sueltas perdón, la hermana Carmen puso una frase estos días, no sé si me la recuerde. Algo así de... Exactamente. Puedo recibir el insulto, pero nadie me puede obligar a devolverlo. Puedo recibir el insulto, pero nadie puede obligarme, es mi decisión. Yo escojo si me roban la paz o no, yo escojo perdonar o no, ¿verdad? Está en tu poder, ¿verdad? Hacerlo. El perdón es la mejor respuesta, siempre va a ser la mejor respuesta. Número 4. Es una respuesta sabia, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Quieres ser sabio? Escoge el perdón. ¿Quieres ser insensato? Entonces escoge la falta de perdón. Dice, sino que en terrenal, puramente humana y diabólica. Es diabólico eso. Escoger la falta de perdón, dice, es diabólico. No lo digo yo, no les dije diablos, es la Biblia. Dice, porque nadie se enoje conmigo ni guarde resentimiento conmigo por lo que dije, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Vamos, es escoger sabiamente. Tú te beneficias, ya dijimos, te liberas. ¿Quién quite e inspiras al cambio? Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A lo mejor hasta te lo ganas con el perdón. Dice, wow, mira, me hizo un mal, yo le hice un mal y me hizo un bien. Y a lo mejor lo inspiras a cambio. Y aún si no hay remedio, se lo dejas a Dios y descansas. No es mi batalla, es la tuya, Señor. Yo lo suelto en el nombre de Jesús. Dice Romanos 12, 19 al 20, si se van acercando los músicos. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Es decir, si no hay remedio, tú ya hiciste lo tuyo, tú ya cumpliste. En cambio, dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. No dice a los amigos, dice a los enemigos. Al hacer esto, dice, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. El que saldrá avergonzado es el enemigo, no nosotros. No nosotros, para nosotros será bendición. Te va a dar entrada al cielo. Cuando practicamos el perdón, esto es lo más glorioso, trasciende más allá de esta vida. Va a determinar tu eternidad. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El perdón. Entonces, si haces esa voluntad de Dios, tienes entrada al cielo. Si no, no hay entrada. Dice, no le des ventaja a Satanás, según 2 Corintios 2, 10 al 11. Darle lugar al enemigo, te estás privando a ti, tú mismo, de vivir una eternidad con el Señor del cielo, y le estás dando lugar al enemigo. Todo lo contrario a lo que queremos hacer. Dice esta porción, y al que vosotros perdonáis, yo también
porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vaya que el diablo sabe maquinar. Sé más astuto que él. Si él te está allí haciendo guardar alguna raíz de amargura, de resentimiento, no le des lugar al diablo. Sácala desde su raíz. Antes que eche más raíces, antes que se profundice más, sácala en el nombre de Jesús. Haz la oración del Padre nuestro. Señor, ayúdame. No es fácil, pero sé que tú eres el que todo lo puedo, y en Cristo todo lo puedo, Señor. Podré perdonar, escojo el perdón. Ayúdame, dame el recurso, y con la ayuda de Dios vas a ver que sí lo puedes lograr. Dale un aplauso al Señor. Jesús nos dejó el ejemplo a seguir. ¿Acaso no es Jesús nuestro modelo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Qué lindo Dios. No se queda enojado con nosotros para siempre, y nosotros sí, con los prójimos. No, Señor, vamos a seguir el ejemplo. Dice, volverás a tener compasión. Una y otra vez volverás. ¿Cuántas veces no nos ha perdonado Dios a nosotros? Dice, volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a lo más profundo del océano. Jesús es nuestro modelo a seguir. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Dice Jesús en esta otra porción: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si dices amarlo, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Póngase de pie mientras concluyo con una pequeña ilustración. Una maestra le hacía la pregunta a sus alumnos en su salón de clase, a los pequeños niños: ¿quién sabe lo que es perdón o perdonar? ¿Quién sabe lo que es el perdón? Y una niña levanta la mano y dice: yo, maestra, yo sé lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón para ti? ¿Qué es el perdón para ti?, les preguntó a los niños. Y dijo: el perdón es el aroma hermoso que despide una flor cuando es aplastada. El perdón es esa aroma hermosa que despide una flor cuando es aplastada. ¿Qué quiero decirte con esto? Tus heridas son reales. Dios no ignora que estás herido, lastimado, dolido. Dios no lo ignora. Dios no está ajeno a tu dificultad, a tu necesidad. Perdonar no es fácil, pero si oramos, como nos invita el Padre nuestro, si oramos y decimos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, vendrá la liberación para tu vida. Y eso que te oprimía ya no te va a oprimir más. Y eso que te tenía estancado o estancada ya no te va a tener estancada. Con la ayuda de Dios sí podemos lograrlo.